de Cuba, de ese espejismo eh, frente al que crecimos. Frente al que crecimos, porque habían dos aspiracionales. Dos aspiracionales, estamos hablando de los años 60. Dos aspiracionales. Eran Cuba y Puerto Rico. República Dominicana no era un aspiracional. Cuba o Puerto Rico. Nosotros queríamos una parte ser como Cuba, con todas las ilusiones que ese espejismo creaba en esos momentos, bajo un financiamiento soviético que solamente en el desarrollo industrial entre 1976 y 1980, estamos hablando de una inversión en modernización industrial, entre comillas, de más de 1.700 millones de dólares, solamente en los capítulos de modernización industrial. No estoy hablando de las ayudas militares y no estoy hablando de otras ayudas. Entonces, eso que nunca operó, que nunca fue modelo de éxito absolutamente para nada, porque era un espejismo, despertó muchísima admiración. Queríamos parecernos a Cuba por su sistema educativo. Queríamos parecernos a Cuba por su competencia en los deportes, que era una potencia deportiva. Incluso se ilusionaba con el sistema de salud en Cuba. Cada vez que un dirigente aquí de izquierda o sindical tenía problemas, váyase a Cuba, que ahí usted va a encontrar todas las mejores atenciones del mundo. Supuestamente. Supuestamente, pero todo eso se vino abajo porque no estuvo nunca en base firme cuando desapareció el subsidio soviético. Entonces ahí entramos en la nueva realidad sobre la que había advertido en una fecha tan temprana, donde no había todavía pensado ni materializarse siquiera la Revolución Cubana. En una etapa muy temprana, Ludwig von Mises escribió una obra que era un análisis económico sobre el socialismo. Estamos hablando del año 1922, demostrando que ese sistema no iría a otro lugar que no fuera el fracaso, porque era un sistema sin mercados. Era un sistema sin mercados. Y entonces, donde no hay mercados, donde no hay intercambio libre de derechos de propiedad, no puede haber desarrollo. No puede haber desarrollo. De eso partía von Mises cuando pronosticó en el 1922 el colapso que nosotros tendríamos que esperar el 1989 para verificarlo, pero ya desde el 1922 en esa obra de Mises está claramente establecido qué iba a pasar con ese sistema. Entonces, ¿qué decimos ahora? Los cubanófilos tienen una explicación permanente. Ustedes saben a qué se debe esa miseria en la que está Cuba sometido ahora, y esa oscuridad y todos esos mosquitos que están acabando con la gente en Cuba. ¿A qué se debe eso? A eso se debe al bloqueo estadounidense. Se debe al bloqueo estadounidense. Esa es la excusa. Bueno, ese bloqueo tiene más de 60 años y la crisis no se había expresado en los niveles que se está expresando ahora,
cuando las centrales termoeléctricas, incluyendo la principal, están realmente en condiciones inservibles, porque no ha habido inversión en la modernización. Pero, en cambio, en Cuba sí se ha producido un crecimiento de la demanda. Dos razones han producido el crecimiento de la demanda. Desde Estados Unidos, casi el cubano más pobre ha recibido su aparatito de aire acondicionado. Lo ha recibido su aparatito de aire acondicionado. Hay un sistema que no está preparado para satisfacer esa demanda, y como se apuesta a que alguna vez habrá una apertura en el mercado turístico, también hay un crecimiento de la infraestructura turística y de algunos edificios, los inversores privados apostando a que un día eso va a dar buenos resultados. Pero nada de eso ha coincidido con una reestructuración de la industria eléctrica. Entonces, esa industria eléctrica antigua, arcaica, sin un peso en modernización, vive de los combustibles que les regala Venezuela, o de una que otra donación que le haga de vez en cuando la Federación Rusa. Pero Federación Rusa y Venezuela están enfrentando sus propios problemas, y parece ser que esas ayudas se han acortado. Y esa es la situación que tiene en crisis eso que se proyectó como un supuesto modelo de éxito, que todavía de manera nostálgica yo escucho a mucha gente decir aquí: mira, este país fuera otro si tuviéramos la Constitución de 1963. O si hubiese pasado esto o aquello, este país es otro. ¿Usted sabe por qué se dice eso? Para desconocer la evidencia empírica. La evidencia empírica lo que dice es que este es un país que lo que tiene más de 60 años de desarrollo continuo. Y que hoy, a diferencia de lo que era en el pasado, es el lugar a emular. Usted junta a Cuba y junta a Puerto Rico juntos, y nadie cambia las expectativas que hay sobre la República Dominicana por ninguno de esos dos países. Entonces, lo que quiere decir que lo que ocurrió en todos estos años en este país era lo que, en términos de la evidencia empírica, lo único que contribuyó fue con el desarrollo, con llevarnos hasta donde estamos nosotros en el día de hoy. A pesar de todas las limitaciones que tenemos, somos un país que está muy por encima de esos países que envidiábamos, de esos dos países que eran nuestros espejos, porque o era Cuba o era Puerto Rico. No, ninguno de los dos. Qué pena que una vez más se queda ahí evidenciado lo que ha pasado con la senda que no conducía a ninguna parte. A aplanarlo todo en la miseria, porque eso sí hay que reconocerlo. Cuba es el país con menos inequidad y más igualitario de la región. Más igualitario que Haití. No tiene el caos que tiene Haití, porque hay un Estado que opera en Cuba, pero el aplanamiento, la igualdad es en la miseria. Ahí es que está la igualdad, en la miseria, en las necesidades extremas. Ahí es que está la igualdad.
en ese país. Bueno, señores, miren, hablemos